Buenas tardes a todos los que nos están sintonizando en esta hora. Les agradecemos por tomar este tiempo y poder meditar en la palabra de Dios. Hoy que es viernes de crucifixión o Viernes Santo, como también es conocido, queremos recordar la muerte de nuestro Señor Jesucristo, pero también esas últimas horas de nuestro Señor Jesús ahí en la cruz. Ahora, pensando en esto, en algunos países donde se lleva a cabo la pena de muerte, por lo general es costumbre que a los reos, a los condenados, se les dé la oportunidad de pronunciar algunas palabras antes de que su ejecución se lleve a cabo. Unos deciden hacerlo, otros no. Los que deciden hacerlo toman este tiempo para pronunciar palabras en las cuales piden perdón, se disculpan por el daño que han hecho. Otros para despedirse de su familia, ya sea de sus padres, de su esposa o de sus hijos. Pero estas palabras con el tiempo quedan olvidadas. En cambio, las palabras que nuestro Señor Jesús pronunció en la cruz, después de 2000 años, nosotros seguimos recordándolas. ¿Y por qué? Pues porque estas palabras han trascendido en el tiempo, pues por la importancia, por el significado que tienen para toda la humanidad. En el Evangelio de Juan encontramos la sexta palabra dicha por nuestro Señor Jesucristo. Ahí en el capítulo 19, verso 30 podemos leer: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Qué tremenda declaración dicha por nuestro Señor Jesucristo. En medio de su sufrimiento, estas palabras son palabras de victoria. Y eso es lo que quiero compartir contigo en esta tarde. Cómo estas palabras, consumado es, se convierten en palabras de victoria. Ahora, cuando uno va al Evangelio, ve que son dos palabras, consumado es. Pero en el original solamente es una palabra, tetelestai. Y posiblemente para ti y para mí esta palabra sea algo raro. Tal vez es la primera vez que la estamos escuchando. Pues sí, porque no es en nuestro idioma. Pero en tiempos de Jesús esta palabra era muy común. En el contexto de los griegos, de los romanos, cuando un siervo o un esclavo terminaba una obra, un trabajo que su amo le había encomendado, después que él terminaba esta obra, iba con su amo y le decía, tetelestai, o sea, que había terminado aquella obra, que había terminado aquel trabajo que se le había encomendado. Ahora, regresando a nuestro Señor Jesucristo, Él es el siervo por excelencia, pues Él vino a servir a la humanidad, Él vino a darse a la humanidad, Él es el siervo de Dios. Y como el siervo de Dios, al estar en la cruz, lo que le está diciendo a nuestro Padre Celestial es que ha terminado la obra que Dios le encomendó, que ha terminado aquel trabajo por el cual vino a esta tierra. Si vamos en el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 17, donde encontramos la oración de nuestro Señor Jesucristo, hecha el día jueves por la noche, antes de que fuera entregado, dice Jesús, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Y por eso Jesús pronuncia esta palabra, tetelestai, porque había terminado esa obra. Ahora la pregunta es, ¿qué obra terminó nuestro Señor Jesús? ¿Qué obra terminó Él para poder pronunciar estas palabras? Pues aquella obra que fue profetizada desde el Génesis. Desde Génesis 3:15 encontramos que Jesús tendría que venir a esta tierra a morir. ¿Para qué? Para salvarnos a nosotros de nuestros pecados, de la condenación que pesaba sobre nosotros por causa de nuestra rebelión contra Dios. Y a lo largo de todo el Antiguo Testamento encontramos esta profecía que se va dando a través de todos los profetas. Cuando llegamos ya a Isaías, capítulo 53, podemos leer específicamente en qué consistía esta obra que Jesús estaba terminando en la cruz. Dice su palabra ahí en Isaías capítulo 53, versos 5 al 10, dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él,
y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, dice el verso 10, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Esa es la obra que Jesús terminó y estaba cumpliendo ya en la cruz. Por eso esas palabras, tetelestai, consumado es. Jesús estaba terminando esa obra redentora por la cual tú y yo somos salvos, somos perdonados, tenemos la oportunidad de ser reconciliados con Dios. Pero no solamente tetelestai significa esto, no solamente es una palabra de victoria porque Jesús terminó su obra, sino que también es una palabra de victoria porque ahí en la cruz Él estaba pagando nuestra deuda. Sí, también esta palabra era utilizada en el mundo mercantil. Cuando tú ibas y comprabas algo, en el momento en que pagabas, el vendedor decía tetelestai, o sea, que ya tú habías cancelado, que tú ya habías pagado aquella deuda. O cuando pedías un préstamo y entonces empezabas a pagar ese dinero poco a poco, y cuando ya terminabas de pagar, como un recibo, se escribía esta palabra tetelestai y se te entregaba diciéndote que ya no había deuda, que ya la deuda había sido pagada. Y cuando Jesús pronuncia entonces consumado es, cuando pronuncia esta palabra tetelestai, lo que está diciendo es que tu deuda y mi deuda ha sido pagada. ¿Quién la pagó? Jesucristo. ¿Cómo lo hizo? Él tomó tu lugar, Él tomó nuestro lugar en la cruz. Recordemos que nosotros teníamos una deuda con Dios. Dice su palabra ahí en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, o sea, la paga del pecado. Eso nos convertía en deudores con Dios. Y la única manera era la muerte física, pero también la muerte eterna. Algo que es para toda la vida, separados de Dios en condenación. Pero en lugar de que tú y yo pagáramos eso, Dios mandó a su Hijo a este mundo. Y Él tomó nuestro lugar. Él fue a la cruz y murió en la cruz por ti y por mí. Y cuando Él estaba en esa cruz, pudo decir, consumado es. O sea, tu deuda había sido pagada. Mi deuda había sido pagada. El apóstol Pablo nos habla sobre esto en Colosenses. En esta carta a los Colosenses, el apóstol Pablo dice lo siguiente, en el capítulo 2, versos 13 y 14, podemos leer. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos eran contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Si te fijas, aquí Pablo dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Esa acta donde decía que tú y yo teníamos una deuda, esa acta fue anulada en el momento en que Jesús pagó nuestra deuda. Ya no hay más. Ya Jesús lo hizo. Y por eso sus palabras, consumado es, son palabras de victoria. ¿Por qué? Porque Él pagó nuestra deuda. Entonces, cuando recordamos esta sexta palabra, consumado es, debemos entender que fue una palabra de victoria dicha por nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? En medio de su sufrimiento, antes de morir, Él pudo decir, Señor, he terminado la obra
que me encomendaste. Pero también, Señor, he pagado la deuda que tus hijos tenían contigo. Por eso hoy, después de 2000 años, podemos recordar estas palabras de victoria de Jesús. Y no sé si tú en este momento estás pasando por algún problema, alguna situación difícil que te ha hecho desanimarte ante la situación que estamos viviendo. Pero en medio de todo eso, yo te invito a que hoy te puedas acercar a Cristo, a que puedas acudir a la cruz de Cristo y en este tiempo puedas recordar esas palabras dichas por Jesús. Consumado es, tetelestai. Esas palabras de victoria. Y que en medio de cualquier situación podamos entender que la victoria es de Jesús. Que aun y cuando podamos estar pasando por sufrimiento, por problemas, tú y yo podemos tener victoria en Cristo. Pero ¿cómo podemos tener victoria en Cristo? Pues la única manera es creyendo en Él, arrepintiéndonos de nuestros pecados, entendiendo que hemos pecado contra Dios, entendiendo que hay una deuda que nos hace culpables, pero que hace 2000 años Cristo ya pagó esa deuda. Y lo único que a ti y a mí nos toca es confiar en Él, confiar en Cristo Jesús. Y como dice su palabra en Juan 3:16, que Dios mandó a su Hijo Jesucristo a esta tierra para que a través de Él nosotros seamos salvos. Y que lo único que necesitamos hacer es confiar en Él. Él fue el que tuvo victoria en la cruz. Él tuvo victoria aún sobre la muerte. Y la única manera en que tú y yo podríamos vencer y podemos vencer la muerte es cuando confiamos en Cristo. Cuando Jesús dijo, consumado es, estaba dando las palabras de victoria. Y espero que esas palabras puedan ser de ayuda en tu vida, de consuelo en tu vida, en estos tiempos de aflicción. Que el Señor te bendiga.